Muy buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. El gobierno sinceró las cuentas del presupuesto. El ministro de Hacienda radicó el presupuesto de gastos para 2027. Será de 634.9 billones de pesos. Aunque no habrá reforma tributaria para financiarlo, sí alistan una ley para recortar gastos en el Estado. Les tenemos los detalles de lo que dijo el ministro Miguel Gómez Martínez. Llamado a hacer turismo en la zona del sismo. Desde Barranquilla, donde se realiza el Congreso de las Agencias de Viajes, se formuló un llamado a todos los colombianos que viajen, que paseen en las ciudades y municipios afectados por el sismo. Así ayudarán a reactivar la economía de estas comunidades que en muchos casos viven de los visitantes. Y el corazón generoso tendrá su recompensa. Tal vez usted no sabía, pero las donaciones que usted haga para los damnificados del terremoto en muchos casos pueden tener un alivio tributario en su declaración de renta. Un experto nos explicará cómo se debe manejar este tema. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando del presupuesto general de la Nación para el próximo año, cuyo proyecto fue radicado hoy por el ministro de Hacienda Miguel Gómez Martínez ante el Congreso. Sorpresivamente para muchos, el presupuesto se elevó a más de 634 billones de pesos. El ministro advirtió que lo que hay no es más gasto, sino sinceración de las cuentas del gobierno. Aunque no habrá reforma tributaria por ahora, alistan un fuerte recorte de gastos para este año y también para el próximo. Además, habló del déficit fiscal, de los costos que tendrá la atención del terremoto y de cómo se distribuirá el presupuesto del próximo año. Veamos a partes importantes de esta rueda de prensa. Hoy hemos presentado el presupuesto de la verdad, porque el anterior presupuesto, el que fue devuelto por el Congreso de la República, era el presupuesto de las mentiras. Ese presupuesto anterior tenía un faltante de financiación de 36 billones de pesos. 36 billones de pesos en sectores tan sensibles como pensiones, salud, las universidades públicas. No estaban financiadas las elecciones regionales del año próximo. Tampoco estaba incluido nada más ni nada menos que el FEPEC, el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles, cuyo monto incorporaba 9.6 billones de pesos. Entonces, ese presupuesto anterior no sirve como marco de referencia para lo que vamos a presentar y que vamos a discutir en las próximas semanas en el Congreso de Colombia. Hay que reconocer que este presupuesto se vio afectado naturalmente por la tragedia del terremoto. No podemos desconocer que las condiciones en las cuales se hizo la proyección inicial no pueden atender, no podían, digamos, tener en cuenta lo que iba a suceder con el terremoto y tuvimos que hacer naturalmente ajustes importantes en ese campo. Yo quiero resaltar 2 o 3 cosas que me parece que son importantes en este tema del presupuesto de la verdad. Primero es que este presupuesto tiene el servicio de la deuda más alto de la historia de Colombia. El gobierno anterior empeñó al país al gota a gota y eso naturalmente genera un costo de intereses supremamente alto. Por eso la primera medida desde el punto de vista fiscal que ha tomado este gobierno en el primer Consejo de Política Fiscal CONFIS fue la de anunciar un recorte y un bloqueo presupuestal por 21.9 billones de pesos. Estamos frenando el gasto en este año porque necesitamos primero frenar la tendencia que trae el aumento del gasto público en nuestro país, pero adicionalmente para enviar una señal muy clara de austeridad. Este recorte será confirmado, eso esperamos, el próximo sábado
en el segundo Consejo de Ministros que se llevará a cabo en la ciudad de Barranquilla. Nos cae el terremoto, o sucede el terremoto en el momento en el cual las finanzas públicas se encuentran en su máximo estado de debilidad. ¿Qué sabemos del terremoto? Hasta la fecha, pues hay unos estimativos de que el costo del terremoto podría estar entre el 2 y el 3% del Producto Interno Bruto. Nosotros estamos mucho más inclinados a pensar que está entre el 1.5 y el 2% del Producto Interno Bruto, o sea, entre 30 y 40 billones de pesos. El presupuesto gasta en funcionamiento 62% del producto, 24% en el servicio de la deuda y la inversión representa el 14% del total del presupuesto. El presupuesto naturalmente tiene un plan de financiación, viene naturalmente de los impuestos que se le cobran a los colombianos, que es la fuente principal de financiación del presupuesto. Hay una segunda fuente importante, es el endeudamiento externo, y una tercera, pues es el endeudamiento interno. La Dirección del Tesoro hace operaciones donde capta recursos para financiar el Estado y también recibimos pues créditos de la banca multilateral y de inversionistas extranjeros. Entonces el presupuesto se financia por dos fuentes principales, los impuestos que pagan los colombianos y naturalmente los recursos de financiación interna y externa que están disponibles. Nosotros queremos primero liberar posibilidades de gasto, o sea, lo que queremos hacer es priorizar el gasto, gastar menos en cosas que hoy por hoy consideramos se lleva una fracción muy alta del presupuesto para destinar esos recursos a la atención de las necesidades básicas y de la emergencia. En el presupuesto del año 2026, en el de este año, tenemos los recursos para atender la fase de emergencia, pero recuerden que eso es una primera etapa, viene después la fase de reconstrucción, que es naturalmente la que es más costosa. Para las necesidades inmediatas, buscando recursos de muchas fuentes, incluido un crédito del Banco Mundial por $200 millones, creemos que tenemos los recursos necesarios para atender la emergencia hasta final de año. El tema de la reconstrucción sí va a requerir no solo el mecanismo del Fondo Milagro, sino adicionalmente un programa muy ambicioso de obras por impuestos. ¿Qué viene hacia adelante? Me parece que eso responde a la segunda pregunta. Aquí hay un movimiento en 3 etapas. Primero presentamos el presupuesto. El sábado consolidamos el recorte presupuestal de 21.9 billones. Y viene el tercer tema, que tardará unas semanas más, que es la presentación de una ley fiscal. Quiero aquí hacer énfasis, no una reforma tributaria. ¿Una reforma tributaria qué es? Una reforma que aumenta los impuestos. No, esta ley, la ley fiscal, va a tener 2 componentes. Uno, va a reducir aún más los gastos. Vamos a tomar medidas para seguir reduciendo los gastos, seguir implementando la austeridad en el gobierno. Y sí vamos a tomar unas medidas adicionales de ingresos, que estamos estudiando con mucho cuidado, pero no es una reforma tributaria, es una reforma fiscal, que lo que busca es fuentes adicionales de ingresos y sobre todo recorte del gasto. Lo que más nos interesa es seguir mandando el mensaje de que tenemos un Estado que no podemos financiar, tenemos un Estado que nosotros no tenemos los recursos para pagar, y eso vendrá acompañado ya en una cuarta etapa en el Plan Nacional de Desarrollo con un fenómeno de reforma del Estado en el cual se van a suprimir entidades que se consideran que están o duplicadas o que ya cumplieron su ciclo y deberían desaparecer, o entidades que podemos fusionar para ganar economías que nos permitan bajar el nivel del gasto público, pero eso ya será, como ustedes saben, mucho más al final de este año para la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo. Lo que decía el gobierno en el marco fiscal de mediano plazo era que el déficit fiscal era de 5.3. Cuando usted mira y hace todos los cálculos,
mira el crecimiento absolutamente explosivo que tiene el servicio de la deuda, pues nos hemos dado cuenta que la cifra está lejos de ser 5.3 y que es 8.2. Con el recorte que estamos anunciando para este fin de semana de 1.1% del PIB, el déficit fiscal quedaría este año en 7.2, si no estoy mal, si mi memoria no me falla, 7.2. Sí, señor, 7.2. La ley fiscal es una ley que busca disminuir el gasto y por eso pues no es una reforma tributaria. Hemos identificado una cantidad de áreas en las cuales podemos recortar el gasto y creemos que eso debe quedar en una ley. ¿Por qué razón? Porque hay por ejemplo, una enorme cantidad de partidas de destinación específica, no las que están en la Constitución, que obviamente esas no se van a tocar ni se pueden tocar, pero hay una cantidad, unas 14 leyes que asignan partidas a objetivos específicos y eso hace que el presupuesto sea muy rígido. Obviamente está el tema enorme que ha recibido mucha atención en las últimas semanas de las órdenes de prestación de servicios. Ahí también tenemos que recortar. Hemos ido llenando el Estado de una cantidad de burocracia que en muchos casos no solo es innecesaria, sino que adicionalmente era una burocracia que generaba un altísimo costo fiscal. El monto de la reforma. Creemos que podemos alcanzar con esa reforma fiscal una disminución del gasto público cercana al 2% del Producto Interno Bruto, o sea, unos 60 billones de pesos. Ministro, ¿hay algún tipo de petición? Perdón, 40 billones de pesos, 40. Y en el marco del Congreso Nacional de ANATO, de las agencias de viaje realizado en Barranquilla, Fontur hizo un llamado a los colombianos a no cancelar los viajes que hayan tenido programados en las zonas afectadas por el terremoto. La nueva directora del Fondo Nacional invitó a hacer turismo para apoyar la reactivación del comercio en estos lugares. Luisa Polo. Un saludo para usted y para todos nuestros usuarios. Estamos desde el Congreso Nacional de Agencias de Viaje que se desarrolla aquí en Barranquilla, en la capital del Atlántico, y estamos con la gerente general de Fontur, la doctora María Isabel Campo Cuello, quien llega a liderar este sector, a promocionar a nivel nacional e internacional todos esos destinos de Colombia. Doctora, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos aquí en Signo Pesos y hablemos un poco pues de su llegada. Pues muy contenta, aterrizando en este sector espectacular que el presidente Abelardo del Espriella ha decidido apoyar como uno de los 5 sectores de desarrollo económico. Así que estaremos al frente de este propósito, construyendo una agenda de promoción turística, de infraestructura y de competitividad. Ahora hablemos, gerente, de las circunstancias que han ocurrido en las últimas semanas en nuestro país, el terremoto que dejó tantos afectados, familias que están de luto y también retos importantes en el sector económico, y uno de ellos afectados es el turismo, sobre todo en esos departamentos insignia que llaman a miles de turistas, pero hoy requieren también el apoyo de todos. ¿Cuál es la campaña que usted está liderando? Sí, ahí es un saludo muy especial a los 5 departamentos afectados, contarles que no están solos, que el ministro Mauricio Gómez Jamín, igual que el presidente, han priorizado estos departamentos y nuestra ayuda llegará para no solamente apoyar y ayudar con la infraestructura turística afectada, sino que también estaremos apoyando con un decreto en el que estamos aplazando el pago de los parafiscales para todas los organismos que promocionan el turismo y que hacen parte de los recursos parafiscales del Fondo de Turismo de Colombia. Igualmente, hemos sacado una campaña que se llama Colombia te espera o Colombia is open, en donde le estamos diciendo no solo a los turistas internacionales que no cancelen su viaje, que Colombia está lista para esperarlos, que las zonas afectadas estaremos dando la información pertinente para que sepan dónde pueden llegar y cómo los vamos a atender, porque Colombia tiene una oferta increíble para
todos los turistas que me escuchan y de verdad su ayuda también es venir y no cancelar su viaje. Gerente, ya para cerrar también, ustedes se van a encargar de promocionar en diferentes escenarios mundiales todo nuestro país durante su mandato, su liderazgo aquí en Fontour. Claro que sí, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo tiene la oportunidad de promocionar la marca que es Colombia, pero también tendremos una campaña apropiada para el momento que estamos viviendo. Estamos construyendo Colombia País Milagro, que es la visión de turismo que vamos a sacar de la mano del viceministro Julián Rojas, y vamos a estar atentos a la promoción internacional y vamos a asistir, por supuesto, a las ferias internacionales correspondientes. Gerente, muchas gracias por acompañarnos y éxitos en esa labor que usted va a tener, promocionar a nuestro país, y bueno, también estaremos aquí evidenciando y mostrando todo lo que se haga para promocionar a Colombia. Muchísimas gracias, feliz de que el presidente me haya dado la oportunidad de apoyar este sector, y desde el turismo cuenten con que ayudaremos a fortalecer a la Patria Milagro. Muchas gracias. A usted también, Luisa, muchas gracias, y a la gerente de Fontour. Hora de hacer una breve pausa, pero cuando regresemos espere una nueva marca de carros chinos que llega a Colombia. Detalles en la movida empresarial. Gracias por mantenerse conectado con Signo Pesos. Donar es una muestra de buen corazón y en muchos casos esa generosidad puede ser recompensada a la hora de pagar sus impuestos. Para aclarar las dudas sobre este interesante tema, quiero saludar al doctor Germán Torres. Él es contador público, especialista y magíster en tributación de las compañías Sigo y Actualícese. Doctor Torres, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Muy buenas noches para toda la audiencia de Canal Caracol. Un cordial saludo para todos. Gracias, doctor Torres. Cuando nosotros hablamos de hacer donaciones y que pueden tener, ya lo veremos, algunos beneficios tributarios, estamos hablando de donaciones que hacen empresas o personas naturales. Bueno, en Colombia el efecto depende principalmente de quién dona, a quién se le dona, qué se dona y bajo qué norma se pretende obtener algún beneficio fiscal. No cualquier persona o empresa puede realizar una donación, pero no todas las donaciones generan un beneficio tributario. Entonces, para poder acceder a un descuento en el impuesto sobre la renta, la donación debe cumplir las condiciones establecidas por la legislación y estar dirigida precisamente a un beneficiario legalmente habilitado. Donar y obtener un beneficio fiscal son dos conceptos muy relacionados, pero no son equivalentes, no son iguales, son diferentes. Entonces, cualquier persona o empresa puede donar, pero hay que mirar precisamente si esta donación tiene beneficios tributarios o no. De acuerdo. Entonces, empecemos por desglosar un poquito todo. Por ejemplo, si yo dono dinero o si dono en especie, ambas cosas eventualmente están autorizadas por la ley para ser objeto de un descuento o alivio tributario. Efectivamente, sí. En términos generales, las donaciones deben cumplir los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario, sobre todo en el artículo 257, que pueden dar lugar a un descuento equivalente al 25% del valor admitido fiscalmente de la donación. Hay casos específicos, determinadas donaciones, como por ejemplo los alimentos que sean aptos para el consumo humano y los bienes de higiene y aseo, que pueden acceder a un descuento hasta del 37%, siempre que se realicen a beneficiarios expresamente contemplados por la norma tributaria. Dentro de ellos están, por ejemplo, los bancos de alimentos que cumplan las condiciones legales y pues determinadas por las entidades sin ánimo de lucro que pertenecen al régimen tributario especial, y los demás contemplados en la ley 2380 de 2024 y que cumplan condiciones específicamente de legalidad. Tiene que ser de un cierto monto en adelante, bien sea en dinero o bien sea la valoración que tengan esos alimentos, por ejemplo, o esos artículos de hogar, etcétera, que yo done, o si puede ser una donación de 100.000 pesos, 200.000 pesos, 300.000 pesos, ya con eso, si lo hago dentro de las normas, ¿puedo, digamos, meterlos en el descuento de la declaración de renta? Bueno, interesante pregunta. Yo diría en principio que no. El beneficiario debe corresponderse a tomar un beneficio, un descuento tributario en su declaración de renta, no a una devolución, digamos, directa del dinero en efectivo por parte de la administración. Por ejemplo, vamos a colocar
1.000.000 de pesos que se admita fiscalmente y que le corresponda un descuento del 25%. Es decir, que de este millón me podría generar un descuento tributario de 250.000 pesos frente al impuesto a cargo. Estos pues estarán sujetos a los límites de ley establecidos. Entonces, por ejemplo, me da un impuesto de renta a cargo de 3 millones y se tiene derecho a ese descuento completo. Es decir, yo tengo de 1 millón, doné 1 millón, pero mi impuesto me dio por 3 millones. Entonces, de esos 3 millones, yo le descuento 250.000 pesos, que corresponde al 25% de ese millón que yo doné. Entonces, mi impuesto de renta a cargo estaría por 2.750.000. Por lo tanto, donar 1 millón no significa que la DIAN me tenga que devolver o me consigne a mis cuentas 250.000 pesos. De acuerdo. Ahora, ¿dónde una persona o una empresa puede consultar exactamente qué tipo de productos o de donaciones están incluidas para efectos de este alivio, o si son donaciones en efectivo, a partir de qué montos, por ejemplo, se podrían incluir para efectos de obtener también este alivio? Bueno, una pregunta bastante interesante. Entonces, en principio, no se puede donar a cualquier entidad y obtener automáticamente un beneficio tributario. Hay que recordar que algunas entidades sin ánimo de lucro han perdido esa calificación especial que la misma administración tributaria les da, por uno u otro motivo, porque no entregaron una información a tiempo o porque sencillamente dejaron de pertenecer a este régimen. Entonces, para realizar el descuento general está contemplado en el artículo 257 del Estatuto Tributario, en donde nos dice que la donación debe realizarse en términos generales y precisamente una donación puede generar un beneficio a quien recibe, es decir, que cumpla con las condiciones previstas en la legislación. Entre los receptores contemplados precisamente están las entidades sin ánimo de lucro debidamente calificadas en el régimen tributario especial y las entidades no contribuyentes establecidas en los artículos 19, 22 y 23 del Estatuto Tributario, y en un contexto de emergencia, emergencia económica también se contemplan entidades públicas, organizaciones y algunas entidades oficiales habilitadas para recibir estas donaciones de acuerdo pues con las disposiciones de ley. La DIAN ha aclarado que una entidad sin ánimo de lucro puede recibir una donación, aunque todavía no esté calificada en el régimen tributario especial, pero el donante no obtiene el descuento tributario automáticamente por esa donación, claro, sino que la entidad debe cumplir con las condiciones exigidas para el beneficio. Exacto, o sea, si yo quiero donar 1 millón de pesos o 2 millones de pesos en especie, por ejemplo en alimentos, pues lo puedo entregar a la persona directamente, pero ahí no obtengo beneficio. Tengo que tener el cuidado de entregarlo a una entidad autorizada, es lo que yo le entiendo a usted, por ejemplo, a la Cruz Roja, al Banco de Alimentos, a una ONG debidamente autorizada y legalizada, o si se trata, incluso por ejemplo entiendo que las iglesias también son objeto, por ejemplo, de ese tipo de, digamos, de trámites para efectos de descuentos tributarios. Claro, las entidades sin ánimo de lucro, como le comentaba, están contempladas en el artículo 19, 22 y 23, y las iglesias pertenecen precisamente al régimen tributario especial. Y por lo tanto, hay que aclarar, yo tengo un familiar de pronto en las zonas afectadas por el terremoto y entonces, no sé, yo le consigno 1 millón de pesos. Pues esta persona, si es un familiar, un tío, un papá, un hermano, pues no me va a poder dar ese certificado que me exige la ley porque son familiares, sencillamente son cuentas que yo le consigno a su cuenta. Algo bien interesante y que tú manifiestas es, por ejemplo, el cobro del 4 por 1000. Hay entidades que, por ejemplo, dicen, hagamos una Baquis. Una Baquis es una plataforma de recolectar una Baqui, entonces sencillamente me van a cobrar 4 por 1000 en algunos momentos en que yo genere este traslado de dineros. Hay que tener en cuenta que estos traslados deberían tener un beneficio tributario, por lo menos de no cobrar el 4 por 1000, pero el gobierno no ha sacado ninguna norma al respecto. Lo que sí tiene un beneficio es, si me cobran el 4 por 1000, pues en la renta me descuento hasta el 50% por cualquier traslado que haga en impuesto a gravámenes financieros. Claro, y usted mencionó un tema que es muy importante de tener en cuenta. Esa donación que yo hago en el evento, incluso en que sea legal y efectivamente me sirva para descontar en la declaración de renta, tiene que tener una certificación de por medio. Es decir, no es de palabra ni es que yo incluyo, tengo que tener una certificación de la entidad que recibió la donación, ¿verdad? Sí, claro.
Es algo muy importante porque a veces nosotros donamos y después cuando viene la declaración de renta se nos olvida pedir la certificación. Entonces, para soportar correctamente el descuento tributario por una donación, no basta con entregar el dinero, con entregar la especie que yo estoy entregando. Hay que conservar un recibido de esta donación. Hay que demostrar que tanto quien recibió la donación, cuánto recibió, qué se donó, cuánto y cómo y la forma en que se donó y sobre todo el para qué. Entonces, se debe contar con una certificación de la donación que es expedida por la entidad receptora con la información exigida por la normatividad del artículo 381 del Estatuto Tributario, en donde además se debe garantizar toda la trazabilidad de la operación y conservar los documentos que soportan la donación, como por ejemplo los recibos, los certificados, los comprobantes de pago, y pues específicamente en las donaciones en especie debe conservarse los documentos que permitan acreditar la entrega y el valor fiscalmente admitido. Entonces, un donante debe conservar, diríamos en resumen, verificar previamente que la entidad beneficiaria esté legalmente constituida, realizar efectivamente la donación y poder demostrar el pago, conservar los documentos que lo acrediten en el cumplimiento de los requisitos y registrar correctamente el descuento en su declaración de renta el próximo año. Una última pregunta muy cortica, doctor. Estamos justamente en época de declarar renta. Si yo doné para efectos de este terremoto, por ejemplo, que ocurrió en el país, 10 millones de pesos, ¿lo puedo descontar de una vez en la declaración de renta de este año o no? No, efectivamente hay unos términos de declaración de renta. La renta del año gravable 2026 se presenta en el año 2027. Es decir, que si alguien hizo una donación durante 2026 y el beneficio conlleva que se lo puede tomar en la declaración de renta del año correspondiente. Es decir, en 2026 la declaración se presenta en 2027 y siempre que cumplan los requisitos legales del artículo 257, en donde señala expresamente que ese descuento debe corresponder al valor donado en el año o periodo gravable. Esto aplica este descuento del 25% como régimen tributario especial y hasta un 37% para los alimentos que ya mencionamos, y pues precisamente determina las donaciones en aseo, en bienes y alimentos hasta un 37%. Entonces, efectivamente, tú me preguntas, estamos presentando declaraciones de renta. El decreto de emergencia económica también amplió los plazos para las zonas afectadas en octubre y noviembre, pero no es que estemos dando las cifras del 2026, se están mostrando las cifras del 2025 en 2026. Entonces, lo que donamos en 2026 nos va a corresponder tomarlo como beneficio si aplica en el año 2027 que se presenta la declaración de renta de 2026. Me queda muy claro. Doctor Germán Torres, interesantísimo el tema. Muchísimas gracias por compartirnos estas aclaraciones aquí en Signo Pesos. Muy amable. Muy bien, pues cambiamos de tema porque en el Congreso de Asobancaria que se está realizando en Cartagena de Indias, las entidades financieras explicaron detalles de los alivios que se otorgarán a los damnificados del terremoto. El ministro de Hacienda calcula que valdrán cerca de 1 billón de pesos. Veamos en qué casos y cómo operan esos alivios financieros. Para las familias afectadas por el terremoto hay una pregunta urgente. ¿Qué pasa con las deudas que tienen con los bancos? Las entidades anunciaron alivios, pero no todas las deudas tendrán el mismo tratamiento. Si una familia perdió su vivienda y aún paga un crédito hipotecario, la deuda no desaparece automáticamente. Debe reportar el caso al banco. Si la vivienda puede ser reparada, los bancos podrán ofrecer periodos de gracia, refinanciación y otros alivios. Durante los periodos de gracia vamos a condonar la tasa de interés. No ha pasado en las emergencias anteriores. Eso es inédito, ¿no? Y para quienes necesiten comprar o reconstruir su vivienda, varios bancos anunciaron créditos especiales con una tasa cercana al 8% efectivo anual. Bancolombia y Davivienda anunciaron financiación al 8%, mientras el Grupo Aval, que incluye a Bevillas, también dispuso una línea para reconstrucción. Dirigida a personas naturales y a pequeñas empresas, en donde les vamos a poder dar una financiación especial para compra de insumos, para liquidez, etcétera, que son con unos descuentos cercanos al 50% de lo que normalmente damos esos créditos. Es importante destacar que si se adquiere el crédito, el alivio durará toda la vigencia del mismo. Pero el caso particular de las tasas de los créditos de vivienda son tasas fijas. Eso es una noticia maravillosa,
O sea, si uno tiene la oportunidad de tener una tasa fija del 8% para un crédito de vivienda, tómelo. Ahora, en el caso de una tarjeta de crédito, no se convierte por este anuncio en una tarjeta al 8%. Para las obligaciones de consumo, los bancos han anunciado otros mecanismos como periodos de gracia, refinanciación o suspensión de cobros jurídicos. Vamos a ir entendiendo la naturaleza de la necesidad. En algunos casos, cuando hay un negocio que se pierde por completo, pues seguramente el proceso es un proceso distinto a quien tuvo una afectación de corto plazo. A nosotros los bancos, pues darle flexibilidad en términos de periodos de gracias de hasta 12 meses, dependiendo de la afectación que tenga cada uno de los negocios. Además, en el caso del BBVA, Vivienda BIS dará hasta 600 millones de pesos para la primera cuota. También habrá financiación para MIPYMES y productores del agro con tasas desde el IVR más 0 hasta 36 meses y periodos de gracia de hasta 6 meses. Y llegó a Colombia ArcFox, es la línea premium de vehículos eléctricos diseñados y producidos por el gigante chino BAIC Group, quienes de la mano de Magma Automotive realizaron una inversión de $25 millones para incorporar los modelos ArcFox T1, ArcFox T5 y ArcFox S5. Según Fenalco, durante el primer semestre de 2026 se matricularon más de 24.000 vehículos eléctricos en Colombia y con esta llegada BAIC Group espera expandir su mercado en el país. El inicio de la operación está proyectado en Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga. La gente necesita seguir conociendo, seguir educándose con el producto y perderle el miedo al tema eléctrico. Te tengo un dato importante. Hay una encuesta reciente que dice que el 95% del cliente que adquiere un carro eléctrico dice que no vuelve atrás. Y esto es quizás sin conocer a fondo el tema de la tecnología. Sin embargo, nosotros como grupo, como Magma, estamos comprometidos a educar al cliente en lo que sea necesario para que pueda perderle el temor a la tecnología y abrazar la marca. Y antes de despedirnos los dejo con este dato. A nivel mundial solamente el 6.7% o 6.7 personas son profesionales. Es decir, serían unas 360 millones de personas con un título universitario. Eso teniendo en cuenta que la población mayor de 18 años llega en el mundo a 5.800 millones de personas. Y así terminamos por hoy. Los esperamos en nuestra próxima emisión con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Feliz noche para todos.